Hablemos de alimentación y desarrollo infantil. Acompáñame. ¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. En esta ocasión he invitado a la doctora Sydney Greenewald para que nos acompañe en la plática de hoy. Ella es médico pediatra con maestría en nutrición clínica. Vamos a presentar en conjunto, ella y yo, un tema que yo creo que puede ser muy importante, especialmente para las mamás y los papás jóvenes, que son la importancia de la nutrición en el desarrollo físico y emocional, y yo voy a agregar mental, físico, mental y emocional de los niños, de los bebés. Y queda con ustedes la doctora Sydney Greenewald. Hola a todos. Nancy, híjole, muchísimas gracias por la invitación. De verdad que estoy súper agradecida, sobre todo porque de verdad este tema es algo que me apasiona, que creo que es sumamente importante en los niños, porque estamos creando estos bebés para que tengan un futuro increíble. Y entonces es aquí donde tenemos que empezar. Yo soy pediatra. La verdad es que les voy a contar un poquito de mí, porque se me hace padre cuando hablas con alguien y sabes un poco de esa persona con quien estás hablando. Si volvieran a hacer, volvería a hacer medicina y volvería a hacer pediatría. La verdad es que me apasiona. Y hice la maestría en nutrición clínica porque de verdad estoy convencida que sí somos lo que comemos, somos lo que comió nuestra mamá y seguimos siendo lo que comemos día a día. Y es por eso que hay que estar muy atento a lo que hacemos. No es nada difícil, pero hay que tener esta idea de cómo la comida nos ayuda en todo. Soy mamá, tengo 3 niños que ya no son niños, ya tengo adultos, 18, 21 y 23 años. Me llevo muy bien con ellos. Mi marido también es cirujano pediatra, trasplantes, entonces tengo un marido muy ocupado. Y gracias a Dios he podido tener mi consulta privada y el instituto y al mismo tiempo estar con mis hijos, lo cual ha sido increíble para mí porque he aprendido muchísimo de ellos y no cambiaría nada. Entonces ya con esta idea de lo que soy y de cómo estoy dando consulta y dónde trabajo, quiero empezar esta plática con ustedes y espero que les sea de mucha utilidad. Vamos a hacerla muy divertida, tiene muchísima ciencia atrás, pero la vamos a hacer muy divertida para que les quede muy claro dónde estamos parados con la comida y con las emociones y con el desarrollo. Entonces, les voy a compartir, voy a decirle a Nancy que me ayude a compartir la plática. Vamos a ver. Esto de la tecnología todavía a mí no era de mi época. Dale, Ya está. así. Listo. Muy bien, ya Listo. está. Entonces, vamos a empezar. Y vamos a empezar, como vamos a hablar de estos cimientos de este niño en los primeros mis días, quiero hablarles un poco. Ay, ¿por qué no pasa? Ahí está. Quiero hablarles un poco de estos primeros 1000 días, de esta nueva, no es nuevo, ya tiene muchos años, es más, ya sabemos que no son 1000 días, ya sabemos que son muchos más días, pero ¿qué abarca estos 1000 días? ¿Qué es lo que hace que un niño empiece bien en la vida? Y empieza bien desde el embarazo. Estos 1000 días cuentan los 9 meses de embarazo y los primeros 2 años de vida. Es ahí donde tenemos una ventana impresionante de oportunidad para hacer 1000 cosas con este bebé. Y les voy a dar este ejemplo que van a decir, oye, esta doctora, ¿qué le pasa? ¿En qué está pensando? ¿No? ¿Cómo nos dice esto? Pero se me hace un ejemplo muy interesante y sencillo de cómo entender qué pasa con nuestros bebés. Y es que si tuviéramos la oportunidad de hacer una casa
y tenemos todas las facilidades, lo primero que vamos a escoger es un buen terreno y vamos a escoger un buen lugar donde hacerla. No voy a escoger un terreno pantanoso, no voy a escoger un terreno donde se pueda caer, ni voy a escoger una zona donde quién sabe si me llega agua, quién sabe si me llega luz. Voy a escoger una buena zona, un buen terreno donde me asegure yo que va a llegar agua, que va a llegar luz, que va a llegar internet, que es segura, que tengo acceso a varias partes. Si lo ponemos en contexto con lo que es la mamá y el niño, podríamos decir que este terreno y estos primeros es la mamá. Esta es la mamá que cuando yo voy a empezar a construir tengo que asegurarme que está en las mejores condiciones, que va a tener acceso a todo, que va a estar en un buen terreno. Después voy a empezar a construir mi casa. Entonces voy a empezar a construir esta casa y lo primero que me va a decir el ingeniero es, bueno, pues yo necesito una varilla de 2 pulgadas. Y hagamos un ejemplo. Supongamos que esta varilla de 2 pulgadas tiene que estar hecha por sodio, potasio y cloro y agua, por decir. Y entonces empiezo a hacer mi varilla, pero resulta que de sodio no tengo el 30%, ¿no? 30, 30, 30 y 10. Tengo 15. Y de potasio, solo tengo 20. Y de cloro, chispas, chispas, ese está bien escaso y no puedo, y tengo el 10. Y el resto es agua. Entonces empiezo a hacer esta casa con estas varillas que no son las que deben de ser. Son unas varillas endebles, no bien construidas. Después me dicen, bueno, ahora tienes que empezar los ladrillos. Y los ladrillos tienen que medir 10 por 10 por 5. Y tienen que tener magnesio, aluminio y calcio. Y sucede lo mismo. Por alguna razón, magnesio sí tengo el 30, ¿no? Aluminio no tengo tanto y calcio tengo 10. Y entonces mi ladrillo empieza. Entonces, desde que empiezo a construir esta casa, empieza mal. Y nosotros queremos una casa que esté bien construida y que aparte, no nada más en este momento, sino en un futuro, sea una casa que si llueve no se inunda, que si hay un temblor no se caiga, que tenga plusvalía, ¿no? Que yo la pueda vender, que alguien más la pueda habitar y que esté en las mejores condiciones. Y no quiero que me suceda como en estas casas, ¿no? Que desde el principio vienen mal. Entonces, esto es los primeros 1000 días. Es esto. El niño cuando nace, ¿no? Se está formando la varilla y cuando nace todavía no está completo. Todavía tenemos que poner yeso, tenemos que poner acabados, lámparas. Tenemos que hacer muchas cosas. Esta diapositiva que les voy a enseñar ahorita me encanta. Ya me voy a poner los lentes porque ya no veo nada de cerca. Esta edad me está matando. Es una diapositiva que es del Human Development del 2014. Esta diapositiva me encanta porque fíjense cómo empieza. Dice, lo poquito que necesitamos al comienzo de la vida. Vean, si yo al principio de la vida me hacen caso, me pelan, me estimulan, ¿no? Me dan de comer bien. Si la mamá come bien y el niño come bien, vean lo que sucede. Este niño alcanza su máximo potencial en la vida. Eso poquito necesitamos cuando un niño nace. Darle de comer, que la mamá coma muy bien, que el niño le dé de comer muy bien, que lo apapache mucho y lo estimule. Eso es lo que necesito. Fíjense si estas condiciones no se llevan a cabo, lo que sucede. El niño crece y entonces en una edad joven, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo que no fueron a la escuela. Claro, pues no fueron a la escuela, entonces no tienen buenas oportunidades para un empleo, no les va bien en la escuela, tienen violencia y conflictos, porque no lo aprendieron. Fíjense que seguramente Nancy va a hablar de esto, que es increíble, que es esta parte del apego, de cómo un niño tiene que tener todas sus necesidades al principio de la vida satisfechas. Si él no las tiene, si tiene una mamá que es insegura, que a veces le hace caso, a veces no le hace caso, si tiene una mamá que nunca le hace caso y no lo pela, entonces este niño no sabe lo que es empatía, lo que es tener este apego. Y entonces son estos jóvenes que me acuerdo que mi abuelita decía, es que estos chavos, como después de que se les está dando todo, no tienen reciprocidad. Es que no saben porque no lo aprendieron de chicos. Pero fíjense bien, si yo aquí agarro un chavito y le ayudo, miren cómo sube, pero nunca alcanza su máximo potencial. Y eso es muy triste. Si aún así sigue y sigue, ¿qué pasa cuando es adulto? Pues no va a tener un buen trabajo, no va a tener seguridad ni protección de ningún tipo. Si yo a este adulto lo ayudo,
puede salir adelante, pero vean nada más lo que sucede, la diferencia. No alcanzó su máximo potencial. Y bueno, ya si llega a una edad adulta, en la vejez, pues entonces va a tener enfermedades crónicas, no va a tener cuidado, no va a tener nada. Solo porque cuando empezó, no lo apapacharon, no lo estimularon y no comió bien. Entonces, esta es una gráfica muy clara de qué podemos hacer al principio de la vida. Y les voy a hablar un poquito de ciencia. Está muy sencillo, pero quiero que les quede claro cómo el medio ambiente, es súper importante. Nosotros sabemos que tenemos muchísimas células en el cuerpo. Las células son las que trabajan y las que van a hacer todas las funciones que tenemos adentro. En esta célula existe un núcleo, que es el centro, y en este núcleo existe todo el material genético que necesitamos para hacer todo, ¿no? Esta célula tiene el núcleo y ese núcleo se dedica a hacer hemoglobina, se dedica a hacer anticuerpos, se dedica a hacer piel, se dedica a hacer todo. Pero para que eso suceda, esta membrana celular tiene que recibir la información del medio ambiente de que tengo que hacer algo. El núcleo no está sentado así, dice, ay, no tengo nada que hacer, me voy a poner a hacer hemoglobina. Eso no sucede. El núcleo tiene que llegarle la información de afuera. Entonces, esta membrana, que miren, es sumamente sofisticada, está captando que no hay hemoglobina. Y entonces, por un sistema muy complejo y sofisticado, increíble, pasa la información a este DNA y le dice, esta zona donde tú haces hemoglobina, te tienes que abrir y empezar a producir hemoglobina. Entonces, este sistema. Y esto es a lo que se llama epigenética. Este núcleo, este ADN, no se va a abrir a menos que le llegue en la zona exacta la información exacta de lo que se necesita hacer. Esto así debe de ser. No se puede abrir cualquier parte del DNA. Tiene que ser esto. Esto es lo que decimos ahora epigenética. Cómo este medio ambiente hace que este núcleo y este ADN haga lo que se tiene que hacer. Epigenética quiere decir por arriba de la genética. Pero miren qué interesante está esto. Esta nada más la puse para que, bueno, vamos aquí primero. Primero les voy a contar esto, para que vean lo importante de la epigenética. Cuando nosotros tenemos el óvulo y el espermatozoide y se juntan, nosotros no nacemos con la edad de nuestros papás, ni con las enfermedades de nuestros papás. ¿Se acuerdan que hace muchos años, cuando clonaron a Dolly, esta borreguita, ella se murió de viejita, se murió de la edad de su mamá? Y entonces decíamos, pero ¿cómo? O sea, ¿qué pasó? Y entonces ahora sabemos que cuando este espermatozoide y este óvulo se juntan, se resetea todo el ADN, así como una computadora que la pones y se resetea. Entonces, todo, la hipertensión de mi mamá, la diabetes de mi mamá, la cáncer de mi abuela, todo eso, wow, se bloquea. Y si yo te tomo DNA de la frente, del pelo, del hígado, de la piel, de donde sea, es el mismo. Entonces dices, ah, chispas, pero si esto es piel y esto es pelo y el otro es hígado, ¿cómo es posible que sea mi mismo DNA? Y lo que sucede es que en este ADN inmenso, en ese momento que se resetea, llegan moléculas que se pegan y bloquean todo y dejan un pedacito abierto y dicen, tú vas a expresarte para hígado y estas células se van al hígado. Después otro pedazo, se bloquea todo por estas moléculas que llegan. Y entonces le dicen, solo vas a expresar para piel. Y se va a todas las zonas donde hay piel. Y así sucesivamente. Entonces es el mismo ADN, pero está bloqueado. Y así se bloquea la hipertensión, la diabetes, con estas moléculas que llegan y se pegan. Una de las maneras que más conocemos de cómo se bloquea es por esta modificación de histonas. Fíjense bien, este cromosoma, que es nuestro ADN, en una célula mide 2 metros. Mide 2 metros. ¿Ustedes se imaginan cómo está de apretado? Entonces, este ADN se aprieta así, aquí está abierto y después se enrolla en estas histonas, unas proteínas, se enrolla y estas todavía a su vez se enrollan más hasta conformar esto. Hay varios mecanismos, pero los que más conocemos de cómo se bloquea ese ADN es por la modificación en las histonas.
Fíjense, aquí llega algo y se pega para que no se pueda desenvolver ese ADN. Y la otra es esta metilación, que llegan otras moleculitas y se pegan para que quede apretado, apretado, apretado. Y aquí la modificación de histonas y la metilación. Así somos todos. Estamos bloqueados de ciertas zonas todo el tiempo para no expresar. Y solo se expresa lo que esa célula debe de hacer. Ahora bien, entonces, tus genes más tu medio ambiente te hace quien eres. No solo eres tus genes, eres donde vives, eres lo que te rodea, ese cariño, ese apapacho, esa contaminación, esas infecciones, ese antibiótico, ese medicamento. Todo eso va a actuar sobre tu ADN y va a decirle si se abre o no se abre. Y entonces, Sidney, dime. ¿me permites un segundito? Porque quisiera yo hacer un comentario. Claro. Gracias, espérame tantito. Entonces, yo creo que es súper importante cuando, bueno, ya que hay un primer comentario que dice, te voy a decir, dice, doctora, wow, qué manera de exponer el tema, muy interesante. Están empezando a hacer algunas preguntas, pero creo que algunas de estas van a ser contestadas durante tu exposición. Okay. Creo que la parte importante que me gustaría señalar es que cuando se habla de que está bloqueado, es importante que la gente entienda que esto es necesario. O sea, no es un error, no es un defecto. No. Es decir, toda la información está y de pronto les dicen, de 1 millón de pedacitos, solamente se va a mostrar un pedacito, pero eso es útil y necesario. Creo que es muy, muy importante que lo vean, porque si no, pareciera que estar bloqueado es como algo indeseable. Al contrario, como lo van a ver ahorita más adelante, es lo que se desbloquea, lo que es poco deseable. Exacto. Entonces, no sé, por el momento creo que las demás preguntas pueden ir esperando. Ok, seguimos, y si tienes una por ahí, y importante en ese momento, me paras. Y okay, si no, al final contestamos todas. Perfecto. Ok. También, si tú en un momento dado deseas, si quieres puedes hacer una pausa y decir que si la gente quiere hacer algunos comentarios y los vamos incluyendo. Me parece muy bien, ¿sí? Ok, entonces me parece bien. Sigue adelante. Ok, entonces, lo que dice Nancy es súper importante. Eso es, fíjense, si yo tengo todas mis células del hígado, tienen el DNA, ¿ok? Tienen todas, pero esas células del hígado solo van a expresar ese pedacito para hacer albúmina, para hacer factores de coagulación, para hacer solo esos pedacitos. No van a expresar hacer pelos, hacer dientes. ¿Sí se fijan? Ese hígado, pero toda la información ahí está. Toda está ahí. Igual la de la piel. Tiene información, ese ADN, para hacer productos de coagulación y todo, pero eso está bloqueado porque este de aquí tiene que hacer piel. Y esa, ¿se acuerdan de esa hipertensión que les dije de sus papás? Y esa diabetes y todas estas cosas están bloqueadas. Por eso no nacemos con eso. Entonces es importante que esté bloqueado. Y para bloquear se necesitan sustancias específicas. Y ahí es donde vamos a empezar a entrar a esta parte de la comida. Y fíjense, esta epigenética, 20% es lo que te pasaron tus papás, estos genes, pero el 80% restante son factores externos. Ahorita vamos a ver un ejemplo padrísimo. Entonces, si tienes infecciones, cuánto tiempo está el bicho ahí, qué intensidad, si te dieron o no antibióticos, y ahorita vamos a ver por qué los antibióticos afectan muchísimo la microbiota, que le ayuda a nuestro sistema inmune, a nuestro cerebro y a muchas cosas. Entonces, también el uso de antibióticos, mamás, cuidadores, no un moquito, no una tos es antibiótico. De 10 veces que se va a enfermar tu hijo, fíjate, 9 son por virus. Solito se le va a quitar. Mejor le hago un buen sistema inmune. 9. Yo les voy a contar, tengo un hijo de 23. Yo creo que en 23 años ha tomado antibiótico 2 veces. La de 21, yo creo que unas 3. La chiquita sí tomó más,
porque de chiquita se le reventó el oído y antes pensábamos, cuando eso sucedió, que el antibiótico era necesario. Ya sabemos que en la otitis el antibiótico no es necesario. Pero bueno, para que vayan entendiendo. Dormir, hacer ejercicio, el estrés, esa es la información que el medio ambiente le manda a estas células. Y la nutrición, esta ingestión de nutrimentos, de qué calidad, de qué hábitos tenemos, todas estas cosas y más van a modificar qué hace este ADN. Y miren, este es el ejemplo del que les quiero hablar, que ustedes se van a reír, van a decir, a chispas. Los papás me heredan la capacidad de crecimiento adecuada y el tamaño final. Ese es mi genotipo, esos son mis genes. Si mi mamá mide un 80 y mi papá mide un 80, pues entonces mis genes dicen que yo tengo la habilidad de llegar a un 80, pensando que nuestros papás alcanzaron su máximo potencial, ¿eh? Aguas, es lo que vamos a ver ahorita. Pensando que mi mamá, su mamá estaba embarazada divino, comió precioso, no se enfermó, hizo ejercicio, dormía, wow. Y el papá igual, y son 80, yo tengo para un 80. En condiciones ideales, estas son similares para todos los hijos, que es el fenotipo, es cómo me veo. El fenotipo es cómo me veo. Pero la realidad es que la expresión final se llama epigenotipo. ¿Y a poco no ustedes? A ver, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, son más altos que sus papás? ¿Y cuántos de ustedes tienen hijos que son más altos? Y entonces tenemos esto, por ejemplo, fíjense, la talla, les voy a decir mamás también, es el mejor indicador de salud. Es la talla, no es el peso. El peso es muy importante. Ay, es que le falta un kilo a mi hijo. Ay, es que le faltan 2. Ah, sí, pero dime cuánto mide. Ese es el mejor indicador de salud en una población e individual. Y miren esta foto, ¿no? Cómo están estos papás, pero miren el hijo. ¡Wow! Ya pasó. Y miren la niña, también ya pasó la mamá. Y dirías, ¿y aquí? ¿No? ¿Cómo esta niña pasó a su mamá y esta también? Y dirías, pero a chispas, ¿por qué las pasó? Sí, pues la mamá es de unos 60, pues ¿cómo la pasó si le dieron genes para unos 60? No, aquí seguramente la mamá no alcanzó su máximo potencial, pero los niños viven en un medio ambiente que les ha dado la oportunidad de crecer más, porque estos papás seguramente ya tenían mejor educación, tenían mejor poder adquisitivo, sabían que tenían que comer, los vacunaron, los pusieron a hacer ejercicio, los amaron y los apapacharon, los expusieron. Y entonces este medio ambiente hizo que ese potencial de sus genes, wow, se alcanzara. Eso es la epigenética. Entonces, entendiendo un poco esto de cómo estos genes responden a todo, entonces regresamos, ¿se acuerdan? A esta construcción, a este embarazo, a cómo esta mamá durante este embarazo es sumamente importante cómo se cuide. Ahora sabemos que antes de embarazarte tienes que ir con una cavidad oral perfecta, tienes que ir al dentista, no puedes tener infecciones, porque de esos bichos a veces se pasan al bebé. Y entonces ahí tenemos abortos, partos prematuros, niños que nacen chiquitos, porque esos bichos van para allá. Tiene que tener una microbiota sana la mamá, tiene que darle, ¿se acuerdan de estos cositas que van y se pegan? Estos metilos, estas acetilos, todas estas, ¿de dónde las voy a sacar? No aparecen de generación espontánea. Tengo que agarrarlas de algún lugar. Y el lugar de donde las agarro es la comida. Es la comida. Porque fíjense, la desnutrición materna, ¿no? La desnutrición durante el embarazo afecta a la salud del niño. Nace pequeño para la edad gestacional, o sea, en lugar de cuando a término pese entre 2,5 y 3,5, va a ser más chiquito. Va a tener una talla, y hablamos que talla es indicador de salud. Va a tener restricción en el crecimiento, peso bajo y disminución en el perímetro cefálico. Y el ser humano, esto es lo que nos diferencia de todos los demás. Entonces, tengo que poner atención. Fíjense bien, este cerebro, cuando apenas nace el bebé, los primeros meses, la energía que yo le doy, el 50% se va al cerebro. Este es gasto energético en reposo. El bebé duerme, come y hace el baño. Duerme, come y hace el baño. Bueno, y aunque no lo crean, está aprendiendo una velocidad. Este cerebro está todavía anatómicamente y funcionalmente a todo lo que da. Está generando energía que no saben ustedes. Se está mielinizando, eso lo vamos a ver ahorita. Estas fibras nerviosas que van al cuerpo se llenan de una capa de grasa para que la información pase rápido. Este niño hace 40,000 sinapsis por minuto. Ustedes saben lo que es esto, la cantidad de información que llega, y entonces esta es, me está llegando su información, se junta con esta, pero esta se junta con esta, pero esta se junta con esta. Así como hace sinapsis, las que no usa,
se van a morir, que se llama poda sináptica, porque tengo que quedarme las que sepa y las que no me sirven las tengo que ir deshaciendo. Esto cuesta trabajo. Y entonces vamos a llegar a esta parte, que es la que me gusta. Esta diapositiva me gusta mucho, está muy sintetizada porque no es todo lo que necesitamos, pero fíjense bien cómo la tiamina, que es una vitamina, complejo B, está involucrada en el desarrollo de neurotransmisores. Acuérdense que nosotros tenemos el cuerpo neuronal, después sale un nervio y nunca se juntan, están así. Y de aquí, esto es una sinapsis, esto se llama sinapsis, y de aquí salen sustancias que van a este lado y de esta sustancia ¡pum!, corre y se manda la información. Así es como sucede. Entonces, esta sinapsis tiene que estar muy redondita, muy bien hecha, las sustancias que salen ahí tienen que estar bien precisas cuáles son. Y entonces esto se está haciendo durante los primeros años de vida. El hierro ayuda a hacer esta mielina. Siempre decimos, es que el niño que está anémico, le falta hierro, es que no tiene oxígeno y no le llega. Sí, eso es cierto, sus órganos sufren, pero ¿saben quién sufre más? El cerebro. Y los niños que no tienen hierro los primeros años de vida o deficiencia tienen un déficit cognitivo que dura el resto de su vida. No vuelven a aprenderlo, porque aquí se produce neuroglía. Esta glía tiene que ver con el sistema inmune del cerebro, con el de conectividad, y el hierro es indispensable. Vitamina A, desarrollo mental y visión, ¿no? El zinc, metabolismo de ácidos nucleicos, de lo que está hecho el ADN y proteínas, las vitaminas B para el sistema nervioso, la vitamina C. Fíjense bien, el lugar más abundante de almacenamiento de vitamina C es el cerebro. Entonces, no una sirve solita, es una conjunción de todas, pero sí sabemos qué hace cada una. Y entonces, hierro es para la mielina. Hay estudios claros de que en los primeros años, cuando estas fibras nerviosas se están llenando de esta mielina, que está principalmente hecha de grasas, pero que la mielina, el hierro tiene una importante función en esta formación de mielina, tiene que estar ahí. Es por eso que si el niño no llega a anemia, pero tiene deficiencia de hierro, no aprende igual y motrizmente no. Les voy a contar este estudio que se hizo. Tomaron a varios niños y vieron cuáles eran normales, cuáles tenían deficiencia de hierro y cuáles anemia. Y los dividieron. Obviamente les dieron tratamiento a los que tenían deficiencia de hierro y anemia. Y los siguieron durante 19 años. Y 19 años después les hicieron pruebas cognitivas y motrices. Todos, absolutamente todos, los que habían tenido deficiencia de hierro o anemia tuvieron calificaciones más bajas. Esto enseña claramente cómo lo que pasa ahorita va a pasar después. Y yo quiero que mi hijo esté bien siempre. Entonces, mielina. La otra que sabemos para qué sirve el hierro es para la formación de glóbulos rojos. Claro, estos tienen que estar perfectamente bien formados. Esta hemoglobina tiene que tener todo lo necesario y el hierro para que este oxígeno pueda ir a todos los órganos. Este hierro en el cerebro es básico para que esa sinapsis, ¿se acuerdan? Que les dije que tiene que estar muy bien redondita para que la información pase bien. Hierro. Y también para la formación de neurotransmisores. ¿Se acuerdan? Esta es muy clara. Esta es la sinapsis, esta es la que sigue, pero estas son las sustancias que se van a hacer, que se llaman neurotransmisores, que ustedes conocen, dopamina, epinefrina, serotonina, etc. Entonces ya vimos hierro. Y el hierro, les voy a contar, la mamá en su leche tiene hierro, la lactancia materna, que ahorita vamos a hablar rápidamente de ella. Tiene hierro, tiene muy poquito hierro, pero es un hierro que le decimos nosotros que es de muy alta disponibilidad. Es muy fácil que se absorba, muy fácil, porque el hierro en los alimentos no es tan fácil, cuesta un poco más de trabajo. Entonces, al principio el bebé está bien con esta leche de la mamá. ¿Y qué alimentos le voy a dar? Y al rato vamos a hablar de alimentación complementaria. ¿Qué alimentos tienen más hierro? Las carnes rojas, las vísceras no solo tienen hierro, tienen vitamina A en forma de retinol, no como betacaroteno, no como las zanahorias y esto, sino la tiene así. Y zinc, que también vimos que es importante. Todo lo que es verde, todas las verduras de hoja verde tienen hierro, no en la cantidad como una carne. Todas las leguminosas, los frijoles, las lentejas, tienen hierro. Ahora, para que el hierro se absorba,
siempre debe de ir acompañado de vitamina C, de algo acidito. Traten de no dar hierro, por ejemplo, con tortillas o ciertos alimentos como arroces, porque tienen fitatos y eso hace que no se absorba bien. Entonces, siempre que comamos una carnita asada, con una buena ensalada, con limón. Ahora, el zinc, ¿se acuerdan que también tiene que ver con el cerebro? Pero tiene que ver muchísimo con el sistema inmune, con la formación de estos anticuerpos. Entonces, por eso se ha visto que los niños que tienen deficiencia en zinc tienen diarreas más seguidos, tienen lesiones en la piel importantes, se enferman más de vías aéreas superiores y es por eso que el zinc es importante. También se acuerdan que les dije que el zinc tiene que ver con ADN y con la formación de neuronas y de ese cerebro y de este ADN, de cómo funciona. ¿Qué alimentos tienen zinc? La mayoría, fíjese bien, las almejas y todos los crustáceos tienen mucho zinc. Las almendras es de lo que más zinc tiene, verduras verdes, carne, ¿no? Y algunas verduras. Aguacate también tiene zinc. Después los folatos. Ahora bien, ¿se acuerdan que les dije que este ADN se tiene que bloquear y que llegan sustancias? Bueno, pues los folatos son unos de los principales dadores de metilos. La metilación, que son estos que se pegan aquí. Cuando se resetea este ADN, por eso yo tengo que tener una buena fuente de folatos. Y por eso a las embarazadas, una de las cosas que les dan durante el embarazo es ácido fólico, porque dona metilos que van y se pegan y también ayudan a la formación del cerebro y de este sistema nervioso central. Por eso cuando hay deficiencia de ácido fólico, los niños nacen con anencefalia o con espina bífida o alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces, ¿qué tienen los folatos? Y los folatos están en la naranja, en el betabel, en todo lo verde, el jitomate, también en todas las semillas tenemos folatos. En la visión, la vitamina A tiene que ver con visión en huesos y también con la formación de ADN. ¿Dónde tengo vitamina A? ¿Se acuerdan que les dije? Las vísceras es de lo que más tiene. Aquí lo tiene como retinol y aquí lo tiene como betacaroteno que se va a transformar en todo, fíjese el color, naranja, naranja, todo lo naranja, las espinacas, queso, huevo, tiene vitamina A. Vitamina B12, fíjense bien, esta vitamina B12 también es donadora de metilos, tiene que ver con la formación del sistema nervioso y glóbulos rojos también. Esta es la única vitamina que si tú llevas una dieta vegetariana o vegana, no vas a poder tener. Y esta te la tienen que dar siempre. No puedes estar sin ella. Por eso, si son vegetarianos o veganos, sí tienen que estar complementados con ciertas vitaminas vitales para el buen funcionamiento del sistema nervioso central y de otras funciones, glóbulos rojos, etc. Esta no hay manera que la agarres si no es de algo animal. Y entonces la B12, por eso les damos carne para los niños, pollo, pescado, huevo, leche, todo esto es derivado animal, el B12 principalmente, para que tenga buenas cantidades. La colina, ¿se acuerdan de estos neurotransmisores? Hay uno que se llama acetilcolina. Entonces yo necesito colina y la colina también interviene en qué se bloquea y qué no. Súper importante. ¿Qué tiene colina? Pescado, huevos, legumbres, nueces, vegetales. Vean la variedad. Por eso tenemos que comer de todo. Estas grasas. Ay, yo no sé por qué siempre decimos que las grasas son malas. Les voy a contar, vean lo que dice aquí. 50% del peso seco del cerebro son lípidos, son grasas. ¿No? Han comido, bueno, no, pero los que han probado, o sea, han visto el tuétano es grasa. Esta médula, esto es grasa. Todo este sistema nervioso es grasa. Esta mielina que envuelve a los nervios es grasa. La grasa es muy importante. El chiste es saber qué tipo de grasa. Y entonces tenemos varias, pero entre ellas para el cerebro sabemos que omega 3 es importante porque forma estructura y función de las membranas. ¿Se acuerdan de esta membrana que les dije que tenía proteínas y que estaba atenta? Cuando la proteína capta algo, tiene que pasar de una forma fácil esa membrana. Entonces esa membrana tiene que ser de grasa para que la información pase rápido adentro de la célula y llegue al núcleo. Entonces, muy importante esta. Y tiene que ver cómo se expresa. Estamos hablando de adultos. Esto sucede en los adultos, pero en los adultos, estos omega 3, también en procesos de antiinflamación y en muchas otras cosas del sistema inmune. Son muy importantes. ¿Dónde las tengo? Principalmente en pescados, pescados de agua fría.
tienen que ser de abajo, salmón, arenque, atún, es importante, el aguacate tiene. ¿Saben qué otras tiene omega 3? La chía tiene omega 3, muy buena cantidad. Y entonces, ahí vamos con el cerebro. ¿Sí se fijaron que fuimos con el cerebro viendo qué necesita este cerebro? Y este cerebro obviamente tiene que funcionar bien. A ver, Nancy. Eso, te voy a detener tantito. Ok. ¿Puedes dejar de compartir tu presentación? La parte ¿Me de tienes? arriba. Stop share. Stop sharing, sí. There it is. Eso es. Muy bien. Bueno, hasta acá yo creo que ha sido súper, súper interesante. Hay algunos comentarios, pero yo creo que vas a ir respondiendo poco a poco. Dice aquí uno muy interesante, mucha información que ignoraba. Muchas gracias por las explicaciones. Y bueno, yo creo que hasta ahorita es mucha, mucha información, pero claro, a mí inmediatamente me surge una pregunta. Estamos hablando de cuando el niño acaba de nacer. Entonces, ¿cómo le das toda esa alimentación? Es que ahí viene, esta siguiente parte vamos a hablar un poco de lactancia materna, de qué tiene, y vamos a hablar de esta alimentación complementaria. ¿Cómo es que debes de empezar? Porque a los 6 meses, entre 4 y 6, ya le vas a dar de comer. Y entonces, esto es bien importante porque creo que tenemos muchas lagunas en cuanto a qué se debe de dar, por qué sí, por qué no. Y aquí es donde vamos a romper con eso, a entender por qué estas ideas que a veces tenemos no son las correctas. Eso es, fíjate que yo creo que es muy, muy importante todo esto de lo que tú has hablado. Esta construcción de la varilla, los ladrillos, el cemento, etcétera, etcétera, e incluso los acabados, la comparación de cómo se construye un edificio con cómo se construye a un niño, a un bebé, yo creo que es extraordinaria. Es muy, muy útil y como ejemplo puede realmente la gente acordarse muy bien de este ejemplo. Y entonces acabas de sentar las bases realmente de por qué es tan, tan importante el que se consuman todos los grupos alimenticios. Ese es uno de los puntos que yo quisiera resaltar para que la gente lo pueda como retener. Y la otra es este mito, ¿no?, de las grasas. Cuando todo el mundo considera que el enemigo en el desarrollo y en todo lo que son las dietas son las grasas, cuando en realidad sabes elegir qué grasa y cuánto de cada grasa comer. Por ejemplo, estás hablando que el aguacate, que es una extraordinaria grasa, es una fuente de zinc y de un montón más de nutrientes. Por el momento hay una sola pregunta, pero creo que, bueno, hay dos preguntas. Una tiene que ver con el chocolate y una con refrescos, pero yo sé que tú tocas esos temas más adelante, entonces, pues por el momento, si quieres continuar, pero para mí era como muy importante esta presentación que es tan redondita de tu parte, el poder decir, vamos viendo por qué todos los grupos alimenticios son tan importantes y ahora cómo los cómo los recibe el organismo para procesarlos cuando empiezas a hablar de la microbiota y después de esto, cuánto y cómo se van introduciendo. Claro, sí, ese es entender primero para qué sirven, por qué están ahí, y entonces, ahora sí, ¿cómo se los voy a dar? Muy bien. Ya está en mi casa, alguien llega, ahorita abren, no, ya no va a sonar. Okay. Entonces me voy a quitar y ahora si quieres, voy a share screen again. Híjole, me estoy volviendo una experta, creo, en estas cosas tecnológicas. Ahí voy. Mira, llegué perfecto. Ok. Entonces, estamos hablando del desarrollo de este niño, ¿no? Y empezamos por este cerebro, que es el que nos distingue ¿no?, de todas las especies. Pero algo que creo que a veces se nos ha olvidado y que ahora ya sabíamos, pero con todas estas técnicas nuevas que hemos encontrado de cómo estudiar, ahora sabemos cómo estudiar la microbiota, que es lo que mi abuelita conocía como la flora intestinal. Y ahora sabemos lo importante que es. Fíjense, tenemos más bichos en el cuerpo que células, pero por muchos más bichos que células. Donde más tenemos en todos los sitios que están expuestos al medio ambiente, la piel, respiratorio, oral,
tenemos en genital, todo está lleno de microorganismos, pero donde más hay es en el colon. Ahí tenemos la mayoría y tienen funciones súper importantes. Es importante que este niño, cuando nace por el canal de parto, no por cesárea. Digo, si es una cesárea que es importante porque no pudo de otra manera, lo entiendo, pero debe de nacer por el canal de parto. Le tengo que dar lactancia materna, porque primero se tiene que llenar de los bichos de este canal de parto, que principalmente son lactobacilos, bifidobacterias. Después, esta leche no es estéril, esta leche tiene microorganismos y ¿qué creen? También tiene la comida de esos microorganismos. Y después cuando le doy de comer, le tengo que dar de comer a esos microorganismos, porque miren las funciones que tiene. Estos bichos en la pancita tienen protección antimicrobiana, o sea, si llega algo, me protege. Me ayuda contra la barrera, contra el estómago. ¿Ustedes se imaginan todo lo que comemos diario? Viene de la calle el puesto del tacos, de la garnacha, de aquí, de allá. Entonces, mi cuerpo tiene que decir, ay, ¿cuál sí me como? ¿Cuál es bueno? ¿Cuál no es bueno? ¿Cuál bicho es bueno? ¿Cuál no es bueno? Entonces, estos microorganismos se ponen así en el intestino, una barrera. Pegaditos. Entonces hacen una barrera y entonces van identificando qué sí dejo pasar, qué no dejo pasar. Y entonces le enseñan a mi sistema inmune, a mi sistema de defensa, le dicen, este es malo, este es bueno, esto tranquilo, no pasa nada, ¿no? Regula, a este huevito no te va a hacer alergia, tú tranquilo, mira, te lo estoy dando para que aprendas. Por eso el sistema inmune y la microbiota en los primeros años es súper importante para no desarrollar enfermedades autoinmunes en el futuro. También tiene síntesis, hace vitamina K y complejo B, tiene que ver con metabolismo de colesterol, produce sustancias cuando estos microorganismos comen, producen unas cosas que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que son unos butirato y así. El butirato se ha visto que va al cuerpo, tiene procesos antiinflamatorios, pero va al cerebro. Y en el cerebro ayuda a la liberación de serotonina, ayuda a la liberación de muchos neurotransmisores que tienen que ver con ansiedad, con depresión. Por eso aquí les puse Hay una cosa que se llama un eje intestino-cerebro. El nervio vago se conecta. Entonces, estos microorganismos mandan sustancias y se conectan con el cerebro para muchas funciones endocrinas, metabólicas, inmunológicas. Y entre ellas, por ejemplo, el segundo cerebro, después de donde más neuronas tenemos, es en el estómago. Producimos serotonina y la serotonina tiene que ver con el estado de ánimo, cómo dormimos, ¿no? Cuánta hambre nos da. Y entonces ahí podemos empezar a ver cómo la comida y mantener esta microbiota y a los bichos buenos en buena cantidad me va a ayudar a esta ansiedad y depresión y estas cosas. Entonces, también tenemos que pensar, ¿y ahora por qué no se mueve esta cosa? Ahí está. Tenemos que pensar cómo cuidar la microbiota, porque esa microbiota se forma en los primeros 3 años de vida. Y entonces, un probiótico, yo creo que han oído esta palabra, es cuando yo te doy bichos vivos que tienen una función de salud en tu cuerpo, ¿ok? Ese es un probiótico, es cuando tomas el yogur, lactobacilos, cuando te dan alguna medicina especial que tiene alguna bifidobacteria, algo, ese es un probiótico. Pero existe esta palabra que es un prebiótico, que es la comida de los bichos. Casi todos los prebióticos pueden ser una proteína, pueden ser una grasa, pero son principalmente estos azúcares que en el intestino no se digieren, que es la fibra. He ahí la importancia de la fibra. No toda la fibra es un prebiótico, pero sí un prebiótico es fibra y le va a decir, se la va a comer, mi microbiota va a crecer, va a hacer sus funciones y va a producir las sustancias para salud y también salud mental. Y entonces es por eso que necesito también, desde que está chiquito el niño, darle fibra. No nada más para que vaya al baño, no nada más para que tenga salud cardíaca, que ya lo sabemos, sino para esta microbiota que tiene muchas funciones. Entonces, ¿no? Ya se me olvidó, poro y papa, poro, endivia, toda esta. Tiene que ser variada porque no a todas les gusta lo mismo. Es como si me dice mi hijo, es que yo ya comí espinacas y ya.
Sí, pero la espinaca no es suficiente. Necesitas de todo porque cada una tiene una cosa especial. Y a un bicho le puede gustar la espinaca, pero al otro no le gusta. El otro quiere que le des jícama y el otro quiere que le des zanahoria. ¿Me explico? Entonces, es ahí la importancia. Entonces, ahora sí ya vimos más o menos por qué necesitamos de todo, por qué no solo necesitamos una cosa, por qué cuando te doy un suplemento de una sola cosa no es suficiente, porque todo es una interacción de todas. Y entonces, empezando con qué voy a hacer con este niño, que es a la parte que yo sé que ustedes querían llegar. La lactancia materna no hay nada igual. Esta es una leche que es especie específica. Está hecha de humano para humano. No hay de otra. Por ejemplo, una ballena, que es un mamífero. Seguramente esta leche tiene que tener más grasa, porque pues, está grande y yo hablo cetáceo, ¿no? Y nada al fondo del mar y necesita grasa porque es frío. Un caballo probablemente necesita más proteínas porque corre, porque necesita este músculo. El ser humano es una especie diferente. Y esta leche tiene todo lo necesario, no solo para nutrir, sino para la función. Y aquí dice, fíjense bien, 80% es agua, 88%. Entonces muchas nada me dicen, ¿es que no le doy agua? No, con tu leche es suficiente, tiene agua, tiene todo lo que necesito para crecer en nutrimentos, carbohidratos, grasas y proteínas. Tiene todos los micronutrimentos, estas vitaminas y minerales de los que estamos hablando. Y tiene otras cosas, tiene cosas vivas. Este es un fluido vivo. Tiene anticuerpos, ¿se acuerdan que les dije? Tiene probióticos, o sea, tiene bacterias, no es estéril. Tiene prebióticos que son los oligosacáridos que le dan de comer y aparte ayudan de señuelos para que no te agarre un bicho. Tiene células madres, glóbulos blancos, tiene enzimas, hormonas, tiene nucleótidos, tiene muchísimo colesterol, por ejemplo, la leche materna, que es necesaria. Y es diferente. Del día, en la mañana es diferente, la cantidad, en la tarde si hiciste ejercicio, cambia de sabor, la leche para un prematuro de esa mamá es diferente, la leche de un niño de 8 meses es diferente, va cambiando y se adapta a las necesidades y tiene todo, aguas. Pero la mamá tiene que estar muy bien nutrida. A mí me dijeron, primero se acaba la mamá a que la leche esté mala, pero fíjense, si yo les doy este ejemplo, yo tengo una vaca redondita así, divina. Y tengo otra así, que blanco, sí, como que sí y no. ¿De cuál van a querer la leche? Pues obviamente de esta. ¿Y qué sucede? Dices, pues necesita vitamina C. Ok, pero la mamá tiene deficiencia de. Entonces, ¿cuánta le va a pasar en esa leche? Probablemente no le pase la cantidad necesaria. Entonces, si es una leche que se va quedando, no se la quito nunca al niño porque tiene todas estas cosas vivas, sigue siendo mejor, pero a lo mejor sí lo tengo que complementar con alguna fórmula. La ciencia no ha evolucionado nada más a lo tonto. Estas fórmulas tienen una razón de ser, pero tienen que ser muy bien indicadas. Y si la mamá puede dar lactancia, mamás, es bien difícil, no es fácil. Siempre consigan una consultora en lactancia que pueda ir a tu casa, que te ayude. Una vez que lo haces, es maravilloso. Yo le di 1 año a cada uno de mis hijos y ellos solitos la dejaron. Y le puedes dar, acuérdense, 6 meses exclusiva y hasta los 2 años o más, como tú te acomodes. Lo único importante es que cuando tu bebé cumpla 1 año, solo le des lactancia materna, desayuno, comida y cena. Ya no puede estar todo el día porque necesita comida, ¿ok? Pero le puedes seguir dando. Y no hay ni un estudio a la actualidad que diga que si le das después de los 2 años pasa algo. Eso es entre tú y tu bebé. Pero ya no le puedes dar en el mercado, en aquí, en acá. Ya no es desayuno, comida, cena, ¿ok? Y entonces, ahora sí, ya vimos esta lactancia materna, la importancia, cómo viene todo esto de lo que estamos hablando y más porque es de humano para humano. Entonces, mamás, hagan el esfuerzo, sí se puede, es padrísimo, pidan ayuda porque no es nada fácil. Y cuando les digan tu leche no sirve, no es cierto. No es cierto, nunca la quiten. Pueden complementar como en esta mamá, o si trabajan, yo trabajaba, entonces me iba con mi eléctrico, me sacaba, pero si no llegaba le daban fórmula, no pasa nada, pero no le dejé de dar. Entonces denle. Y después había una palabra que decía lactación, que quisiera quitar la leche, pero no, ya dijimos que la leche es importante. Y entonces ahora se dice así, alimentación complementaria, que es el proceso que comienza, fíjense bien que dice, cuando la leche materna ya no es suficiente para cubrir las necesidades del lactante y necesita otras cosas.
Un niño duplica su peso a los 5 meses. Ustedes se imaginan, entonces ya no le alcanza esa leche. ¿Y cuándo le voy a empezar a dar de comer? Entonces, la Academia Americana y Europea dice, no le vas a dar de comer antes de la semana 17 ni después de la 26. Eso quiere decir que está entre los 4 y 6 meses y cada niño es único e irrepetible. Pero puede empezar a comer entre los 4 y 6. Si la mamá está bien nutrida, el niño viene creciendo, siendo materno perfecto, me espero a los 6. Como que le falta peso, como que, chispas, chispas, ¿no? Fue un poquito, nació antes de tiempo, bajito de peso, no sé, a lo mejor le vamos a empezar a los 4. Consulten a su pediatra y va a empezar a decirles, pero nunca antes de eso ni después de los 6. ¿Y qué debo de hacer? Y entonces aquí está lo que dice la OMS. La OMS tiene que darle de comer al mundo mundial. Entonces dice, ¿cómo le hago? Y entonces he aquí lo importante, la diversidad. La OMS lo divide en 8, ¿ok? Y entonces dice, son cereales, verduras, frutas, oleaginosas, leguminosas, animal, huevo y leche. Así debe de ser. ¿Por qué? Porque los cereales aportan energía y no son cereales de cajita, es avena, es arroz, es maíz. Las verduras, vitaminas, minerales y fibras de todos los colores. Yo siempre le digo a mis mamás que se come el arco iris. Ya vimos alimentos de origen animal. Vean, les voy a explicar algo. Sí es cierto que no tenemos que comer tanto animal. Es cierto, un adulto con que yo coma carne una vez al mes probablemente es suficiente, come suplemente, probablemente sí, pero este es un niño, no es un adulto chiquito, él está creciendo. Cuando él termine de crecer y sea su momento, lo puedo cambiar y le puedo hacer la dieta, pero ahorita su cerebro, su sistema inmune, sus huesos están creciendo. No puedo hacer que coma y sea igual que yo. ¿Ok? ¿Puede ser vegetariano? Sí puede, pero tiene que tener un riguroso control por una nutrióloga que sepa para poderle darle suplemento en la cantidad correcta. ¿Ok? No se puede hacer vegetariano de un día para otro. Un adolescente que de repente decide y me lo traen a los 2, 3 meses cansado, ojeroso y sin ilusiones, pues porque no está suplementado. Simplemente se lo quitó porque sí. Entonces, aguas, aguas. Oleaginosas son todos los aceites y un bebé puede comer aguacate, es una grasa increíble. Aceite de oliva, de soya, frutas, ¿no? Energía, vitaminas, huevo y leche y leguminosas. Yo creo que en México no estamos perdidos porque comemos frijoles, las leguminosas son algo increíble. Si tú un día no comes carne y juntas una leguminosa con un cereal, estás dando casi una proteína como de una carne. ¿Por qué se dice proteína de alto valor biológico? Porque tenemos unas proteínas que sí producimos y otras no, que son esenciales, que las tengo que agarrar de afuera, si no, no me llegan. Mientras yo más proteínas junte de todas y tenga más proteínas este alimento, es mayor lo que comen. Por eso una leche, que no son leches de almendra, de arroz, no son buenas para los niños, no tienen las proteínas que deben de tener para su crecimiento. ¿Y qué debo de hacer con esta diversidad en este niño que va a empezar a comer? Tengo que darle 4 diferentes al día. Un oleaginoso, un animal, una fruta y pues ya está la leche. Al día siguiente, una verdura, un huevo y un cereal. Y así, combino 4 todos los días para asegurarme que le doy de todo. Me van a decir, pero ¿cómo le voy a dar huevo a los 5 o 6 meses si es alérgico? Ahora hay estudios que sabemos que tenemos entre los 4 y 10 meses para darle de comer de todo y que haga tolerancia. Al contrario de lo que pensábamos antes, ahora sabemos que tenemos que dárselo para que esta microbiota le enseñe a este sistema inmune a hacer tolerancia. Y el niño aprenda, no importa que los papás sean alérgicos, que lo expongan. Los niños que nacen en granjas con animales y así tienen menos alergias que los que están cuidados y no los ponemos. Tenemos que enseñarle a nuestro cuerpo a defenderse, a cómo actuar, y con la comida es una de ellas. Entonces, diversidad, porque este cerebro, esta diapositiva me encanta, necesita de todo. Y el cerebro es quien guía, quien le va a decir, el que mantiene homeostasis, equilibrio, quien le va a decir a mi sistema inmune cómo trabajar. Y yo, todo lo que voy a producir en mi cuerpo no lo voy a hacer de generación espontánea, tiene que venir de algún lado. Y del lugar de donde viene es la comida, es de la comida. Y entonces, estas son las conclusiones que a mí me gustan, que dice que una mala nutrición durante el embarazo propaga la desnutrición a través de generaciones, o sea, porque esta epigenética se queda.
se aprende, se pasa. Entonces es importante. Los primeros 1000 días de vida son una ventana de oportunidad porque marcan las bases para una buena alimentación y salud en el futuro. La mala calidad y cantidad de nutrientes durante los primeros años de vida causa efectos permanentes en el desarrollo. Entonces tiene que ser de buena calidad y cantidad. El niño debe empezar con purés, picados finos, y a los 10 meses tiene que estar mordiendo cosas sólidas, porque si no después es el niño que a los 6, 7 años está horazo y no se pasa las cosas, porque las texturas son importantes también. La leche materna provee la nutrición. Una mala nutrición afecta gravemente la economía mundial. Si yo, y lo vimos en la diapositiva de Human Development, ¿se acuerdan? Si yo le doy de comer va a alcanzar su máximo potencial, si no, no. Entonces, ¿cómo la alimentación puede ser básica para el desarrollo no solo de la persona, sino del país? Y enfocarse en una nutrición preventiva ayuda a minimizar los gastos, complicaciones. Y esta es mi diapositiva. Fíjense, los genes, porque después mis pacientes me dicen, ¿no? Cuando iba a mi servicio social, oh, pues es que yo tengo la diabetes y mi papá tiene la diabetes y mi mamá pues me va a dar la diabetes. Y es que ellos son gordos, pues yo soy gordo. No, no, no. Los genes no son destino. Nuestros genes contienen las instrucciones que le dicen a nuestro cuerpo cómo trabajar. Pero la señal química del medio ambiente puede autorizar o prevenir que estas instrucciones se lleven a cabo. Entonces, ¿cómo yo puedo nacer con algo? Pero si tengo genes para diabetes, hipertensión, pero no fumo, pero hago ejercicio, pero no estoy gordo, seguro no me da. Y si me llega a dar diabetes porque se activa por alguna razón, seguramente la puedo controlar muy bien con ejercicio, con dieta, a lo mejor hasta sin medicamentos. Si necesito medicamentos, seguro van a ser una dosis pequeña. Entonces, esto es bien importante. Entonces, desde el principio, ¿no? Nuestros bebés son lo máximo. Empecemos esta construcción bien desde el principio de una manera adecuada para que en un futuro esta casa no se caiga con un temblor, con un incendio, con nada. Espero que les haya sido de utilidad, que les haya quedado un poquito más claro esta comida, cómo es importante. Ay, mis hijas ya llegaron, están gritando. Y bueno, tengo mis redes sociales, siempre en Instagram posteo muchas cosas de salud, de zapatos, de chupón, de pediatría. Tengo mi consultorio en Médica Sur y en Santa Fe. Y las preguntas que quieran, aquí estoy. Entonces, primero que nada, muchísimas gracias. Deja de compartir tu pantalla, por favor. Ok. Listo. Wow. Yo les quiero comentar que yo conocí a Sydney precisamente durante una presentación. Me encantó, pero hoy realmente me gustó muchísimo más. O sea, como tu cercanía con la gente, cómo logras esta comunicación. Fíjate que desgraciadamente no tenemos ya mucho tiempo. Te voy a hacer dos preguntas que dijeron, pero en lo que te estoy escuchando se me ocurre una cosa, a ver si lo podemos hacer. Cuando tú estabas diciendo de lo que sucede en los primeros 1000 días y lo que sucede durante nuestra nutrición o, por ejemplo, durante una infección y cómo todo esto, o sea, por un lado, en psicología ahora se decía infancia es destino. Destino. Pero tú, por ejemplo, dices nuestros genes no son, como que no es una sentencia de, o sea, tienes tus genes, pero ¿qué quieres hacer con ellos? Claro. Eso es lo más importante. Entonces, yo te estoy escuchando y se me ocurre una propuesta, a ver qué te parece. La próxima semana, ustedes, las personas que nos están acompañando, van a tener la segunda parte de esto. Es decir, Sydney lo que acaba de hacer ahorita es poner las bases de todo lo que es el desarrollo físico y cómo la nutrición afecta el desarrollo físico del bebé. Y yo voy a hablar cómo esto afecta también en el aspecto emocional. Pero cuando tú hablabas de todos estos elementos, yo pensaba, ¿qué está sucediendo ahorita con la pandemia? ¿Qué está sucediendo con los bebés que se están desarrollando durante la pandemia? Desde el punto de vista de nutrición y desde el punto de vista emocional, que ya lo hemos visto varias veces en las webinars. ¿Qué te parece si después de la semana que entra vamos buscando una fecha y hacemos como un panel en donde hablemos de qué está sucediendo actualmente con la pandemia y cómo podemos protegernos
y proteger a nuestros hijos, niños, bebés, niños y adolescentes, para que los efectos de lo que está sucediendo a nivel social, pero también a nivel nutricional, por ejemplo, el que no estamos pudiendo salir con naturalidad, cómo afecta la falta de vitamina D, la producción, etcétera, etcétera. ¿Qué podemos hacer para evitar lo que está Tips sucediendo en el de ahorita. presente, pero también lo que va a suceder en el futuro, tal como tú lo hiciste ahorita en tu presentación? Claro, claro, era padrísimo, ¿sí? Vamos Sí, buscando sí, una fecha y pues pronto, ¿no? claro. Porque la verdad es que se generaron muchas dudas. Te voy a hacer dos preguntas que me parecen muy importantes. De veras, muchísimas gracias por una presentación tan clara. Fíjate, dice, eh, una pregunta, si los niños consumen chocolate a diario, ¿es cierto que no crecen de estatura? No, no, es una leyenda urbana. Aquí Sí. el chocolate, lo que sucede es que el chocolate que debemos de consumir debe de ser cacao, que debe de ser de 70 o 90%, porque ese es el que es bueno y tiene antioxidantes y muchas cosas buenas. Aquí el problema es que el chocolate que consumimos no tiene esa cantidad de cacao ni de antioxidantes y tiene mucha azúcar. Entonces tiene mucha azúcar, que es un azúcar que no necesitamos en tanta cantidad y que cuando nos pasamos, pues se guarda como grasita, pero no tiene nada que ver con la talla, ni con su desarrollo, ni nada de eso. Que se coma su chocolate de vez en cuando. Yo soy de la idea de que no prohibamos nunca nada. Todo está en la medida. Entonces, a lo mejor, ¿no? Ve cuánto le das y a lo mejor se lo puedes dar en menos cantidad o de vez en cuando, pero ay, no pasa nada. ¿O de mayor cantidad de cacao? Enséñale, empieza a enseñar a comer de mayor cantidad y dale cuando menos 70%. Exacto, el chocolate amargo, que Uh -huh. en la actualidad sí se consigue, porque antes era Sí, difícil, en el súper hay. ¿sí? Y además a mí personalmente me gusta muchísimo. Uh Y la -huh. otra pregunta que decían, mi hija quiere tomar refresco, ¿qué tan malo es para los niños? Y complementa ella misma, dice, cuando le doy refresco, se lo rebajo con agua, esto sirve. Mira, el refresco, la verdad es que no tiene ningún poder nutricional claro, ninguno. Tiene muchos fosfatos que si los tomamos mucho tiempo disminuye que se pegue calcio al hueso. Entonces, no es bueno, tiene mucha azúcar. Pero si tú le dices a alguien que no lo tome, pues más lo quiere. Y vivimos en una sociedad donde tenemos que entrar. Entonces, yo lo que les digo a mis mamás es, en la casa no puede haber refrescos. En la casa se toma agua sola y no hay refrescos. Y el fin de semana, si sales a una fiesta, si un día sales a comer, le puedes dar un poco de refresco, un poco. Si quieres, rebájaselo, está perfecto. Porque un día va a ir a una fiesta, ¿no? Porque entonces ella le tienes que enseñar, mira, no es muy bueno, pero no pasa nada, la cantidad es importante y de vez en cuando, y no pasa nada. Porque si le dices que no, más va a querer y más vas a querer. Y eso no funciona. Entonces, pon tus reglas en tu casa. En mi casa no hay refrescos. Esta es agua mineral, por cierto. ¿No? No hay refrescos. Pero si salgo el fin de semana a comer o si voy a una fiesta o algo, entonces me puedo tomar un vaso de refresco. Está permitido. Y una última pregunta dice, ¿cuál es la edad del niño hasta que, bueno, dice, me encantaría saber hasta qué edad puede atender un pediatra? Hasta los 18. Ok, Hasta los 18 normalmente vemos pacientes. ok. ¿Sí? Hasta Y, un adultito. ¿verdad? Un adultito, le digo yo. Y bueno, si quieren continuar enviando sus preguntas aquí en Facebook, nosotros las vamos a ver y las vamos a integrar para una presentación futura, no en un futuro muy lejano, porque yo creo que este es un tema muy importante que se puede combinar de forma muy interesante entre cómo preparas a un niño a través de la nutrición para el futuro, pero cómo lo preparas hoy y cómo enfrentas la pandemia hoy de los niños y de los jovencitos hasta de 18 años desde el punto de vista nutricional, porque sí sabemos, y me encantaría si quieres también tocar el tema, sí sabemos, por ejemplo, que los adolescentes son el blanco perfecto para una mala nutrición, por la información que reciben y por la presión del grupo y por la prisa y la velocidad con la que viven, le dejan de dar información. Entonces sería como muy interesante que hiciéramos esto también, ya que tú llegas
como pediatra hasta los 18 años y como mamá hasta los 21, que pudiéramos hablar un poco de la nutrición y en relación al buen desarrollo físico, mental y emocional, y luego vemos esta parte de la pandemia. ¿Me parece bien? Sí, perfecto. Pues de verdad, muchísimas gracias. Gracias a ti por la invitación. Tan interesante. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana en la segunda parte de esto, que es cómo la nutrición afecta o influye sobre el desarrollo emocional de los niños. ¿Cómo puedes tú preparar a tus hijos para un mejor futuro a través de la nutrición? ¿No? Y nos vemos la próxima semana. Ya,